Muy buenos días. Nos preguntaban por el chat si estábamos por iniciar. Ya estamos iniciando. Como saben ustedes, tratamos siempre de empezar justo a las 11, cuando lo tenemos programado a las 11, o a las 12, cuando lo tenemos programado a las 12. Así que aquí iniciamos. Muy buenos días o muy buenas tardes, sobre todo a quienes vean el video posteriormente de este webinar logístico. No voy a echar más rollo. Nada más recordarles lo del Premio Nacional de Logística. Ven en la parte de atrás está una estatuilla del galardón TAMEME, que pues es el reconocimiento público a nivel nacional que se hace a las empresas, a los proveedores logísticos, a los académicos o a los ejecutivos logísticos que están haciendo bien las cosas y que tiene un doble propósito, no solo reconocerlos, sino que estas buenas prácticas puedan ser repercutidas en las empresas de México y logremos ser un país mucho más competitivo, con empresas más eficientes que permitan un beneficio a los consumidores al final de la cadena de suministro. Les doy entonces la bienvenida. Nos canceló de última hora Verónica Morales de Palacio de Hierro, por eso pido una disculpa. Le habíamos pedido a Carlos Caratachea, que es director de Supply Chain de Danone, que nos diera el mensaje de bienvenida y presentara a Joaquín Berni, que va a ser el moderador, pero aquí le pregunto si nos acompaña en el panel y toma un poco las preguntas que podíamos haberle hecho a Verónica en el panel. Carlos, ¿sí nos acompañas? Con mucho gusto, David. Buenos días a todos. Un placer siempre apoyar a la Asociación Soy Logístico. Pues te agradezco mucho, Joaquín. Carlos, y a Joaquín un agradecimiento particular porque lo hemos comentado siempre, este tipo de asociaciones no puede realizar sus actividades para lograr el objetivo para lo cual fueron creados si no tiene el apoyo de empresas como es el caso de Gosmo, para efectos de darle sostenimiento económico y juntos crear contenido de alto nivel como lo va a hacer el panel del día de hoy. Así que sin más preámbulo, pues los dejo con Carlos Caratachea para que nos dé este mensaje de bienvenida y un pequeño marco de lo que podemos tratar en el webinar. Carlos, como ya mencioné, es director de Supply Chain en Danone y con el liderazgo de él ha logrado 4 estatuillas del Premio Nacional de Logística en los últimos 8 años, si no mal recuerdo, por proyectos muy importantes que han dejado huella en la cadena de suministro en México. Así que bienvenido, Carlos, adelante. Muchas gracias, David. Bueno, buenos días a todos. Me toca dar la parte de bienvenida para este webinar, uno de tantos que se han hecho en esta parte de la pandemia, que es la parte de repercusiones en la cadena de suministro ante la nueva normalidad. El gremio logístico siempre retado y desafiado para poder hacer llegar todos los servicios y los insumos a todo el cliente final, en donde tenemos pues varios foros en donde estamos hablando mucho de esta parte de una nueva normalidad llegada con la parte del COVID, en donde importante ver toda la secuencia de trabajos que ha hecho esta asociación con la finalidad de influir de una manera positiva en la parte del actuar y accionar en campo de aquellas empresas que se dedican a la logística en México, prestadores de servicio, cadenas de suministro, toda la parte para consumo masivo, toda la parte de otro tipo de giros, donde hemos hablado de 10 medidas para mantener operando la cadena de suministro, la parte de e-commerce, la parte de fulfillment, 10 acciones táctico-operativas para mantener una cadena de suministro, porque en un entorno tan complicado como ha sido la parte de COVID, en donde hemos tenido que trabajar en muchos planes de continuidad operativa, dado cómo se va dando la movilidad y la semaforización, pues obviamente que todos los procesos han cambiado, la forma de trabajo ha cambiado muchísimo, algunos con una forma alterna de ir a campo, otras manteniendo la distancia, las reglas de uso, tanto en la parte de los sitios como en las entregas han cambiado mucho con el equipo de protección personal, el cumplir con las nuevas normativas que nos piden los clientes, temas de demanda y reglas de consumo que han cambiado dramáticamente de un día para otro, esta incertidumbre que bien ha perjudicado
o ha ayudado a algunas empresas a poder salvaguardar la continuidad de los negocios. Y la parte de la reflexión importante es que el COVID ha cambiado la forma de consumo y el sector logístico, como comenté, ha sido el más desafiado, pero también el más beneficiado. Hoy tenemos información de primera mano y tenemos un universo de posibilidades que, si las sabemos capitalizar, pues estaremos encontrando el cómo poder crecer en un entorno tan complicado. Entonces, en un mundo como es la logística, el entender más la importancia del servicio al cliente y el valor agregado de las soluciones tecnológicas, que es algo de lo que vamos a platicar el día de hoy, pues es vital para poder dar mucha certidumbre a lo que va a ser el futuro de lo que es de la cadena de suministro en México, en donde nuestra convicción tiene que ser mucho más grande que cualquier desafío que nos esté demandando el mundo. Sin más, quiero darle la bienvenida al moderador y patrocinador de este foro, que es el ingeniero Joaquín Berni. Joaquín Berni es un ingeniero en telecomunicaciones que tiene también un MBA y ha sido director CEO de Gozmo durante los últimos 7 años, con una amplia experiencia en consolidación de activos y desarrollo de negocios, siendo responsable de procesos de ingeniería de clientes, provisión, instalación y atención a clientes, asistencia técnicas en segmentos de negocio y servicios en la nube. Tiene una alta experiencia en la gestión de innovación y nuevos negocios en tecnología y telecomunicaciones. Sin más, le doy la palabra a Joaquín para que él les dé mucho más contexto y después vayamos con todos los moderadores que vamos a estar haciendo este webinar en conjunto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, David. Es un placer estar con todos ustedes y haber sido invitado otra vez a esta asociación de Soy Logístico, que hace que la logística sea algo importante dentro de todas las organizaciones. Es algo que se nos estaba como olvidada dentro de las organizaciones y es algo esencial, y ahora iremos un poco más en detalle de lo que se está pensando con esta pandemia de la cadena de suministro y, por lo tanto, de los logísticos asociados a ella. Con Carlos hemos estado ya trabajando bastantes años, le hemos ayudado a hacer cosas de pasar de lo analógico a lo digital en la cadena de suministro. Estuvimos apoyando en el premio, en el último premio del año pasado, por estas fechas creo, ¿no, David? Creo que fue casi por el 10 o casi de noviembre del año pasado, por un tema de torre de control que en esencia era un adelanto a lo que se ha estado viendo en estos momentos a lo que es la cadena de suministro y los retos tan, en un mundo tan cambiante y tan rápido, o sea, y ese cambio tan rápido. Nos ha puesto a toda la cadena de suministro, a todas las cadenas de suministros con unos hándicaps bastante duros y emocionantes para tratar. Y además, al ser emocionantes, si se logra, es lo divertido de nuestro trabajo. Voy a hacer una presentación pequeña y también quiero darle las gracias al Mundo y a Virgilio, que se unirá un poco más tarde, por aceptar el tema de panelistas en este panel, y a Carlos en último momento que por un tema de fallo de un asistente. ¿Vale? Yo voy a hablar un poco en general y de lo que realmente se está hablando en Estados Unidos y en el mundo sobre lo que ha pasado con la cadena de suministro con la nueva normalidad. Lo he sacado, o sea, es de un insight de McKinsey, pero es un resumen para aclarar lo que también tenemos aquí en México de retos en la cadena de suministro. Muchos de los sectores con la pandemia han decrecido hasta casi un 60% del valor de sus compañías. En los últimos datos de inicios de julio aún no habían recuperado ese valor. Algunos sí. Sí que algunos sectores, que son los más digitales, sí que empezaron a bajar y ya han empezado a crecer mucho, ¿vale? Como los de high-tech, servicios de consumidor, y ya algunos de retail, comunicación, de medios de comunicación y algunos más. ¿Por qué? Porque se ha ido a la parte digital.
De las encuestas que hace la gente McKinsey a las principales empresas, que son la mayoría multinacionales, lo que se ha visto es que ha habido cambios muy, muy rápidos en las organizaciones. Y ha habido unas reorganizaciones que se han hecho en muy pocos meses cuando realmente normalmente se tardaban años en hacer eso. ¿Por qué? Por un tema de crecimiento exponencial del comercio electrónico, de hacer las plataformas omnicanal, antes estaban por monocanales y separados, y entonces esto lo que ha hecho es hacer que muchos tengan que reorganizarse para realmente estar hablando de omnicanal, y sé que algunas cosas de estas ya se han tratado en otros webinars, pero aquí es un tema que va a pasar con la nueva normalidad, y un tema de una implementación muy rápida de automatización en algunos procesos que aún se tenían planes a muy largo plazo de esa automatización, pero ha sido muy rápido, o sea, por el cambio rápido ha sido necesario hacer esos cambios. El crecimiento digital, vinculado esencialmente al trabajo remoto, ha sido también una reorganización muy importante dentro de las organizaciones, así como los cambios de los consumidores, ventas, distribución y manufactura. En la pregunta que se hacía el año pasado sobre si era necesaria una reorganización para el 2020, estaba en torno al 7% de los directivos que era necesario tener una reorganización. En mayo de este año ya estaban hablando del 26%, que es necesario una reorganización en la mayoría de las empresas, y en agosto ya estaban hablando del 37%. Es decir, las reorganizaciones es porque cambian las cosas, es necesario cambiar. Y estos cambios de opinión significa que se está haciendo rápidamente esos cambios. El 76% de los ejecutivos de las principales empresas dicen que se van a centrar en los próximos meses en dos cosas. Administración de costos, que eso es supply chains o operaciones principalmente, y un tema de crecimiento digital. De los que estaban en mayo diciendo que era su máxima prioridad el crecimiento digital era el 42%, y ya en agosto estaban hablando que su máxima prioridad de crecimiento digital es el 61%. Cosmo aquí está ayudando, aparte de la administración de costos y crecimiento digital. ¿Por qué? Porque es un cambio cultural que se tiene que estar produciendo muy rápidamente, como bien se está viendo. ¿Vale? La situación de cambio se está fundamentando en 5 cosas. Vamos a hablar 3 que son las que nos están impactando más a la cadena logística, que es la metamorfosis de la demanda. La demanda ha cambiado y ha cambiado radicalmente en los últimos meses, no un año, no sé qué, sino meses. Los compradores de business to business han cambiado, así como los consumidores finales, y se está acelerando la adoptación de tecnología digital. Aquí en la adaptación de digital, lo que se está viendo estos meses es que hay casi un 20% de nuevos usuarios, que es la primera vez que usan ese medio. Puede ser banca, puede ser compra de e-commerce, puede ser uso de aplicaciones para hacer lo que antes no se hacía en papel o en presencial. Por lo tanto, va a haber muchos nuevos entrantes de usuarios de business to business y de consumidores finales. Lo que sí que se ha visto es que el gasto no discrecional, es decir, del día a día, sí que se está recuperando. Hay que ver qué pasa con las segundas olas, porque vamos a ver si volvemos a tener un tema de volver otra vez a números de mayo de este año, pero ya se está recuperando. Lo de recuperar no significa en todos los sectores al mismo valor que antes, pero sí ya se está viendo que no está tan caído. Lo que sí es que el gasto discrecional sí que sigue por los suelos, por decirlo de una forma. No ha logrado disparar aún. Eso creemos, o por lo menos los más sabios que nosotros, que los de McKinsey y Goldman Sachs y todos estos, lo que se está viendo es que eso va a llevar al menos un año. ¿Vale? También hay un tema que ha cambiado la experiencia de nuestros equipos. Hemos tenido que trabajar en remoto, se ha visto que esa transición en la mayoría de los casos ha sido exitosa, pero también vamos a necesitar un cambio de capacitación de nuestros equipos, lo que en inglés le llaman un reskilling, que es necesario
de marketing tiene que aprender a marketing digital. El de logística tiene que aprender a digitalizar su forma de trabajar. O sea, es necesario capacitar a tu gente que es buena en otros skills que no teníamos. Y eso va a ser un reto en los próximos meses. Y también hay un tema de que, aunque sí que hemos pasado a un trabajo remoto, sí que se ha visto ya que no es la panacea. O sea, es decir, no es lo que tiene que ser, porque para cambios culturales en remoto se está creando silos en las organizaciones. Es decir, unos hablan solamente con unos y no hay tanta interacción y la forma de colaborar no es tan fácil. Aún no hemos aprendido, como buenos latinos que somos, a colaborar en remoto. Nos gusta vernos, tocarnos para colaborar. Y ese es un punto que también va a estar en las organizaciones en el futuro. Y el punto más importante, que es lo que estaba hablando Carlos en la introducción, y han sido muchos de los webinars que la asociación ha puesto, es la resiliencia de la cadena de suministro. Ha habido rupturas, ha habido cambios de cómo hacerlo, ha habido mucho. Esas rupturas de 3 o 4 semanas que se produjeron, dependiendo en qué país, entre marzo y mayo, se ha visto que de media han impactado en el 45% del EBITDA de las organizaciones. Por lo tanto, ya se ha puesto en prioridad. O sea, esa resiliencia, es decir, esa capacidad que tenemos en la cadena de suministro al cambio ante diferentes fenómenos externos, como es la pandemia, que es una de las peores cosas que ha pasado en los últimos, en las últimas decenas de años, es un tema que se ha puesto como prioridad darle resiliencia a la cadena de suministro. Esto impacta en planes internos, en un tema de automatización, en un tema de digitalización, en muchos proyectos y poner dinero en lo que antes se tenía que cambiar en muy poco plazo. O sea, hay mucho plazo y ahora hay que poner dinero para hacerlo rápidamente. Y también lo que se está haciendo es buscar socios para que realmente permitan ser más resilientes a las cadenas. Hay un tema de resiliencia que está financieramente, pero se está hablando bastante de la parte de cadena de suministro. Hay 2 incertidumbres más o 2 cambios más, que es el tema de todo el tema regulatorio de los gobiernos, cómo van a actuar los próximos meses para salir de la pandemia o de la crisis que se está produciendo, y eso nos va a impactar, pero yo creo que los 3 puntos son los primeros. Y el virus, o sea, depende qué es lo que pase con el virus, pues nos va a afectar. En resumen, y para no alargar mucho más el tema, estamos de moda, ¿vale? Es decir, los logísticos estamos de moda y el cambio estamos de moda. ¿Por qué? Porque ha habido una metamorfosis de la demanda, se ha ido mucho más a digital y a otras cosas. Hay empresas que estaban ya digitalizadas y yo creo que alguno de los panelistas nos puedan hablar de esto. Pero sí que hay muchos entrantes en esa digitalización. Por lo tanto, esa metamorfosis ha sido muy rápida y el cambio que se estaba esperando en 2 o 3 años se ha hecho en muy poco tiempo. Se está viendo mucho el tema del incremento que hay de las ventas en Amazon, en los canales digitales, como ha subido el comercio electrónico en México y en Latinoamérica. Casi se ha subido el valor en los últimos meses más del 62% de las transacciones de comercio electrónico. También las empresas, los compradores, se está haciendo casi todas las compras en digital. Ya no hay tanto el tema de visitas y de verlo. Por lo tanto, nos va a dar una eficiencia a todos. La forma de trabajo es muy importante y sobre todo los que la cadena de suministro, que estamos mucho en el campo, es ver cómo realmente vamos a poder hacer que nuestros equipos funcionen bien con todo lo que hay de la pandemia y ya ha habido algún webinar con el tema de las restricciones o todo lo que es necesario para que nuestros equipos no enfermen y no tengamos bajas. Y sobre todo hay un tema de la expectativa de la resiliencia de la cadena de suministro,
que es un punto que se ha puesto prioridad dentro de las empresas porque se ha visto lo importante que es para el negocio. Para la primera línea, que es los ingresos, que es lo más importante en la mayoría, en todas las empresas, pero sobre todo por el efecto que ha tenido en los EBITDAs de las compañías. Y todo esto, para poder hacerlo, va a ser necesario cambiar cultura, reorganizarse, dar mayores skills a nuestra gente y un tema de crecimiento digital. Va a haber un tema de crecimiento digital. Y lo que quería puntualizar como resumen es, estamos de moda, es decir, estamos en el punto de máxima prioridad. Es el momento que hay que aprovechar para hacer los cambios y yo creo que con esto voy a pasar a los panelistas a que hablen. ¿Ok? Muchas gracias, Gabriela. Joaquín. Sí, muchas gracias por tu presentación, por la introducción. Muchas gracias por su participación en este webinar. Pues quiero dar la bienvenida a todos los espectadores que nos acompañan en esta mañana e iniciar ya con el panel, con el tema repercusiones en la cadena de suministro ante la nueva normalidad. Y quiero iniciar presentando a quienes nos van a acompañar, a dar sus perspectivas, sus puntos de vista, a logísticos con una gran trayectoria que sin duda van a compartir. Y bueno, está abierto el chat. Eso es importante mencionárselos también la parte de las preguntas. Si ustedes quieren hacer ahí las preguntas, al final tendremos un espacio para irlas resolviendo. Entonces, bueno, sin más, quiero iniciar con Edmundo Arechiga. Edmundo Arechiga, con más de 25 años de experiencia en logística y cadena de suministro, es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana, con 2 diplomados por el IPADE en Business Management y en Service Management. En su experiencia laboral se ha desarrollado profesionalmente en reconocidas empresas como Coca-Cola, Danone, Johnson & Johnson y actualmente es el director de operaciones a nivel Latinoamérica en McGraw-Hill. Bienvenido, Edmundo. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todos. Para continuar, les quiero presentar a Carlos Cartachea, quien ya nos dio una introducción, pero me gustaría contarles un poco acerca de su trayectoria. Él es ingeniero bioquímico, administrador en procesos de alimentos, egresado del Tecnológico de Monterrey, con más de 25 años de experiencia profesional trabajando en empresas multinacionales y nacionales como Jugos del Valle, Jumex, Coca-Cola, Danone, entre otras. Actualmente es el director de Supply Chain en Danone. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Gaby. Buenos días, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Pues sin más, Joaquín, los dejo para el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Voy a preguntar primero a Edmundo, ¿cómo crees que estaban preparadas las cadenas de suministros ante la pandemia y todos los retos que se tuvo que pasar al principio? ¿Y qué fue lo que pasó o lo que no pasó, o lo que debería haber pasado? Mira, yo creo que depende de cada uno de los negocios, depende de cómo está constituido, ¿no?, tus canales de distribución, el tipo de producto físico o digital que tenías, el porcentaje de las ventas físicas o digitales que tenías, ¿no? Los clientes, los requerimientos de los clientes. Es decir, no se puede dar una sola respuesta y quisiera yo aterrizarlo un poco en el caso de nosotros, de McGraw-Hill, que es la industria de la educación, porque el planteamiento es distinto. Nosotros ya veníamos con muchos años con la tendencia de lo digital, estábamos convirtiéndonos del libro impreso al libro digital o plataforma educativa digital. Entonces ya teníamos desarrollos de productos digitales, de servicios digitales y canales de distribución, ¿no?, digitales. Por lo tanto, en nuestro caso, los eslabones estaban preparados. Lo único que tuvimos que hacer fue balancear, ¿no?, nuestras capacidades. Si teníamos determinado porcentaje del negocio en físico y determinado en digital, obviamente, al cerrarse las escuelas y las instituciones, empezaron a cambiar nuestras condiciones y estos eslabones. Primero, empezamos a dejar de ir a través de distribuidores e ir más directo a las instituciones y a los alumnos. Por lo tanto, nuestro e-commerce, ¿no?, empezó a crecer en número de transacciones, empezó a crecer, ¿no?, el número de requerimientos directamente proporcionado a los alumnos y a las instituciones y ya no vía distribuidores. Segundo, ¿no?, al aumentar este número de transacciones, empezamos a vivir la complejidad del crecimiento digital porque al tener mucho más usuarios, tus capacidades de respuesta, porque el servicio digital es mucho más extensivo o complejo, no solo termina en la entrega, el servicio postventa es crítico, el servicio al usuario.
Entonces, la verdad es que habíamos avanzado muchísimo en temas del Voice of the Customer, lo que le llamamos el Customer Experience, el User Experience, ¿no? Nuevas teorías que se han desarrollado para lo que es servicio digital a usuarios, pero no, el crecimiento tuvo que redimensionar el trabajo que teníamos que hacer y balancear esas capacidades. Y por otro lado, el mundo impreso empezó a disminuir. Entonces, realmente ese mundo impreso ahora nos metió, lo que tú mencionabas, Joaquín, en un tema de administración de costos. Porque teníamos, ¿no?, capacidades sobradas para almacenamiento, de impresión, de distribución, de transporte. Y entonces, en el mundo físico, nos tuvimos que ir entonces revisemos nuestras capacidades, revisemos la red de distribución, revisemos nuestros contratos y dónde están nuestros costos con nuestros operadores logísticos. Entonces, al final depende de cada industria. En nuestro caso fue un balance de cambiar un porcentaje de impreso a digital y balancear, ¿no?, en ambos sentidos. Entonces, yo creo que cada quien, yo creo que hay muchas compañías que quizás no estaban preparadas, pero si ya tenías una estrategia digital, lo único que fue acelerarla. Y se aceleró, entiendo que por lo que estás diciendo, muchísimo en muy poco tiempo. O sea, se aceleró mucho más de lo que tenías en el plan de negocio. Sí, o sea, obviamente sí se aceleró. Yo creo que, o sea, una de las restricciones principales para irte al mundo digital en el tema de la educación no es el usuario o el alumno, que es 100% digital. Tiene que ver más con la institución y el maestro. Pero al forzarte, al cerrar las instituciones y a ir digital, pues la solución tenía que ser digital. Obviamente hay un soporte del libro impreso, ¿no? Y es lo que todo el mundo empieza a reflejar en sus industrias. He crecido en digital, pero pues todo el mundo tenemos paquetes que están compuestos por el impreso o por digital según el tipo de negocio. Entonces, todo depende de dónde lo declares. Lo declaro impreso, lo declaro digital, pero en algunas soluciones empezamos a llevar también, ¿no?, solución impreso a casa de los alumnos, ¿no? Y eso nos metió en un mundo que no manejábamos mucho, que era la entrega directa al usuario de un libro impreso a través de las paqueteras. Y la industria, las paqueteras sí sufrieron y se colapsaron al inicio, ¿no?, de la pandemia, porque no tuvieron la capacidad, pero yo creo que hicieron las inversiones y tercerizaron con unidades, ¿no?, para poder responder, y en 2 o 3 meses ya estaban, ¿no?, normalizadas todas las entregas, ¿no?, digamos, paquete por paquete o libro por libro. Y Carlos, siguiendo un poco el tema que está sacando el mundo, ¿crees que por tu experiencia se cambió un poco los procesos de los movimientos de los productos en almacén, en distribución, como está, o sea, no tanto en el sector del libro como está hablando el mundo, sino lo que tú tocas más en Danone o en los sectores que conoces? Mira, en la parte de consumo, obviamente hubo un cambio bastante significativo en toda esta parte de los procesos, particularmente en los de la demanda. Los de la demanda y los de los consumos. Nosotros como empresa de consumo tenemos varios sectores a atacar. Uno de los importantes es, tenemos segmento de niños, tenemos segmento de jóvenes y público en general. Entonces, cuando tú ves restringido el tema de poder disponibilizar productos porque hubieron restricciones en los centros de venta, los canales de autoservicio, solamente podía entrar una persona, los niños ya no. Y yo creo que eso también tuvo un tema de repercusión muy fuerte en la parte de la demanda. Si bien hubieron algunas marcas o algunos insumos que se vinieron para abajo, también el consumidor empezó a tener momentos de consumo diferentes en diferentes tipos de formatos de más kilos o de más litros. Entonces, eso hizo que tuviéramos que repensar los planes de abasto con la proveeduría local y la proveeduría que teníamos fuera, y con toda esta parte de restricciones, pues obviamente toda la política de inventarios y de negociaciones que comenta muy bien Edmundo Arechiga, se tuvieron que revisitar otra vez. Tuvimos que empezar a evaluar la cadena de suministro, la capacidad de los almacenes, incluso buscando alternativas con terceros, también para ver pues cuánto iba a durar la pandemia, de la cual no hemos salido, y lo cual hemos tenido varias facetas en la parte de la contratación de servicios tercerizados para capacidades de almacén, la parte del MRP, la planeación de plantas igual, teniendo por momentos sobresaturación en algunas líneas, lo cual nos hizo buscar proyectos de producción incluso con maquiladores,
lo cual abrió la puerta para nuevos negocios, porque el quererlo hacer de manera propia me costaba mucho dinero y me conllevaba mucho tiempo. La parte del transporte también se vio significativamente afectada, porque pues, los temas de restricción, también la gente, los choferes tercerizados que teníamos, también algunos fueron presas de contagios de COVID, y eso hizo que tuviéramos que buscar nuevos jugadores para hacer toda la distribución primaria. Nuevos esquemas de negocio con nuevas medidas sanitarias y poder incidir en planes de continuidad operativa mucho más robusta. ¿Y qué te digo de la parte de la distribución secundaria de última milla? Creo que esto vino también, como comentó Edmundo Arechiga, a buscar nuevos canales que no estábamos acostumbrados a hacer. Nosotros también en esta parte del consumo, modalidades de canvaseo que no estábamos acostumbrados a tener, esta parte de cierre de algunos negocios, particularmente en el canal del detalle, al changarro, poder montar algunas rutas pedestres para poder garantizar el censo de los clientes y empezar a tener ruteos mucho más inteligentes que me permitieran saber dónde estaba el cliente y al mismo tiempo saber cuál iba a ser el paquete de servicio a ofrecer, porque todos hemos tenido alguna repercusión en la parte de la economía, que si bien los establecimientos están abiertos, no necesariamente te van a comprar con la misma frecuencia que teníamos antes. Entonces, poder adecuar todos estos procesos a nuevas realidades ha sido un todo desafío para prestadores de servicio, empresas de consumo masivo y para transportistas. Yo creo que todos nos hemos visto envueltos en ver cómo podemos sofisticar más todo nuestro modelo operativo con esta parte de pandemia, Joaquín. Sí, porque como en alguna parte de esas te ha ayudado, claro. Sí que ha habido un tema de cambio, o sea, al final la parte de todo el cambio que estás haciendo, esa disciplina operativa y ese cambio cultural, o sea, sí que ha sido necesario porque teníamos medido y controlado cómo ya se estaba haciendo digitalmente todo el proceso. Sin esos datos es difícil tomar decisiones, ¿no? Y que como comentaba también Edmundo, los que teníamos de alguna forma avance en esto fue mucho más fácil. Los que no lo tenían por las circunstancias se vieron obligados a tercerizarlo de primera instancia y de poder desarrollar nuevos negocios. Por eso yo comentaba en la introducción que esta parte de la pandemia ha tenido varios matices. En un principio nos tomó desprevenidos, pero eso también ha ayudado también para encontrar nuevos modelos de trabajo en cada una de nuestras operaciones. Oye, y me gustaría complementar de lo que decía Carlos, el tema de administración de la demanda. Creo que sin importar el tipo de negocio, hubo un gran cambio en todo lo que es los pronósticos, todo lo que fueron los procesos de Sales and Operations Planning. En el momento que te tumbaron todos los históricos y todos los estadísticos, ¿no? Te diste cuenta que tenías que estar mucho más cerca del mercado, mucho más cerca del cliente para ver lo que estaba pasando y cuántos de nosotros no basábamos nuestros pronósticos con un alto porcentaje de la historia pasada, o sea, del histórico. Y ahora que el histórico no te servía para nada, decías, ¿cómo me acerco más al cliente para leer? Tal como decías, Carlos. O sea, tú decías, ¿qué negocio o qué changarro está abierto o cerrado? Yo tenía que ver qué escuela está abierta, qué escuela está cerrada, qué institución, ¿no? Ya se fue 100% a estudio remoto. Entonces, tuvimos que estar mucho más cercanos al cliente. Creo que fue un cambio de lo que ahora es una gran oportunidad porque, como siempre decíamos, no hay que depender de la fuerza de ventas para entender al cliente. Tú logísticamente tienes que conocerlo y esto nos obligó a conocerlo mucho más. Sin duda. Disculpe, me quiero hacer un paréntesis y darle la bienvenida a Virgilio Paniagua. Él es director de logística del Palacio de Hierro y forma parte también del Consejo de Desarrollo Logístico. Se va a integrar al panel. Bienvenido, Virgilio. Por Gracias, favor, Gaby. Gracias. sigan adelante. Una disculpa a todos y el auditorio. Hablando de la pandemia, pues esto sigue siendo parte de los efectos de problemas con mi agenda. Gracias. Adelante, bienvenido. Bienvenido, Virgilio. Gracias. Te voy a hacer, ya que has entrado ahora, una pregunta. Al final, se ha estado hablando mucho de omnicanal y de cómo va, y si era necesario o no era necesario, si iba a ser lo que se iba a imponer. Pero, superada, ¿realmente vamos a ser todos omnicanal o se va a mantener los canales?
Ok. Hola, Joaquín. Pues mira, yo tengo pues un concepto muy especial de la omnicanalidad. Yo creo que, primero quiero decir que muchos hablamos de omnicanalidad y creo que todavía no la entendemos. ¿Qué es? Sinceramente. Y yéndome como omnicanalidad o hablando de qué se trata o lo que yo entiendo, y eso es una opinión muy personal de lo que es omnicanalidad, es un concepto que voy a decir extremo, ¿sí? Es un concepto que reta, es un concepto que respeto inclusive, ¿no? Y por lo tanto, cuando me preguntan este tema o cuando alguien habla de este tema, yo espero que le entendamos a qué se refiere, porque si vemos tan solo la palabra, el prefijo omni, es muy poderoso. O sea, y por eso digo que reta. Yo la primera vez que escuché omni, no fue con omnicanalidad, ¿no? Mejor tal vez va a sonar muy religioso, pero hablamos de omnipresencia y no voy a decir de quién, y omnipoderoso. O sea, esto es algo extremo, muy fuerte, y cuando llega este tema a la comunicación y a la logística, a lo que hacemos, pues por eso digo que nos reta. Y entonces, al decir, y también estos temas de omnicanalidad, como decía, es un tema muy extremo y es algo para mí que busca la perfección, ¿sí? Y al final, si yo trato de aterrizar más hacia nuestro oficio, es pues seguir las tendencias de nuestros clientes. Los clientes, existimos las empresas gracias a nuestros clientes, y los clientes se sienten que son omnicanales, pero sobre todo por la comunicación. Yo lo veo mucho más cuando hablamos de omnicanalidad hacia la comunicación, de que tienen muchos medios de cómo comunicarse, ya no solamente la parte cuando uno habla o que después escribe, y ahora las redes. Entonces, las empresas creo que han seguido a nuestro cliente y es lo que estamos tratando de hacer. Y que yo considero que estamos todavía muy lejos para satisfacer a nuestros clientes desde el punto de vista omnicanalidad. Tal vez algunos más avanzados que otros, ellos lo sabrán, pero yo sí creo que es una tendencia que busca la perfección y nos reta mucho. Eso es lo que yo podría decir de este tema. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo, claro, estuve 20 años en telecomunicaciones, ¿ok? Y el omnicanalidad se hablaba en aquel momento, o sea, yo empecé a hablar de omnicanalidad yo creo que en el 2003, ¿verdad? Con un tema de que teníamos que saber el cliente, qué es lo que estaba diciendo el mundo, o sea, la oportunidad que nos ha dado a la parte de logística, que llevo casi 10 años ahora, es a conocer y acercarnos más al cliente para saber qué necesidades tiene. Y eso para poder tener mejor las previsiones y algunas cosas más. El tema de omnicanalidad, conocer al cliente que te puede comunicar, como bien dices, por las redes, por otros sitios y demás, es un reto importante y haciéndolo, o sea, muy potente con el tema Omni. Y yo creo que ahí, Edmundo dijo antes algo muy importante y yo creo que es un punto que igual le pregunto ahora, que es, al final, con este contacto al cliente, ¿cómo ha cambiado? O sea, ¿cómo ha podido cambiar el servicio? ¿Cómo él ha visto que ha cambiado el servicio al cliente para poder hacer todo esto mucho más viable, conocerlo más? ¿Cómo lo estás, cómo lo ves el mundo? Porque al final con todo lo que, los inputs que podemos tener. Retomando el tema de la omnicanalidad, yo creo que para mí lo que más me impacta, o más bien lo más importante de la omnicanalidad es tres cosas. Uno, de dónde y cómo te puede llegar el pedido, de dónde y cómo lo puedes surtir, y de dónde y cómo lo vas a entregar. Entonces, el impacto en servicio al cliente tiene que ver con todo eso, ¿no? O sea, con el proceso del pedido y tus canales de comunicación para recibir el pedido, con cómo lo surtes y la entregas, en nuestro caso físico, digital, y luego, ¿no?, el proceso de la entrega. Entonces, obviamente el tema de servicio al cliente se potenció, yo diría, tomó mucho mayor relevancia,
por las cosas que les mencionaba al inicio, porque aumentaron el número de transacciones, porque ahora al llegar más directamente a los usuarios, ya no solo es un servicio de me pides, te entrego, sino es un servicio, me pides, te entrego, te ayudo a entrar a la plataforma tecnológica, te aclaro tus dudas, te doy un servicio postventa para que sepas usar la plataforma tecnológica y siempre te estoy acompañando. Entonces, algo muy importante que a nosotros nos ayudó es que ya habíamos desarrollado lo que se llama el Customer Journey, ¿no? O el viaje del cliente, donde sabías que lo acompañábamos, pero este Customer Journey lo teníamos y lo tenemos aún como segmentado entre distintas áreas. Y ahora el reto en lo digital es ver cómo, ¿no? Pones un dueño de este proceso, ¿no? O cómo divides realmente el alcance en las distintas áreas para que el cliente se sienta acompañado en todo momento, ¿no? Entonces, sí, obviamente tomó mucho más relevancia, ¿no? Usábamos todas las teorías que existe del Digital Customer Success, o el Customer Experience, o el User Experience, ¿no? Pero los procesos en temas digitales son mucho más largos y necesitan más acompañamiento. Entonces, el servicio al cliente definitivamente, Joaquín, ¿no? Tiene mucho más preponderancia que lo que tenía antes. Sí, porque ahí has hablado de un punto muy importante que es la postventa o logística inversa, postventa. O sea, que claro, si la entrega ya, o sea, como decías, las paqueteras no podían acceder, no podían hacer, no sé, o sea, claro, se vuelve un postventa si no estás bien preparado, bastante, o sea, toma una relevancia para conocer bien al cliente de una forma muy, muy importante. Te redefine, no, perdón, Virgilio, hola, te redefine tus capacidades organizacionales, porque no es lo mismo representante de servicio a clientes que procesa pedidos a un representante de servicio a clientes que aclara, ¿no? Temas de no puedo entrar a la plataforma, de dónde está mi licencia, de no, cómo uso la plataforma. Entonces también redefine un poco nuestras capacidades organizativas. Perdón, Virgilio. No, hola Edmundo, no te había saludado. Y hola Carlos. Sí, yo quería sumar más esto y hacer énfasis, Edmundo, en ese tema, porque creo yo que la omnicanalidad va más allá de la logística o de la cadena de abasto. Para mí yo lo veo mucho más allá, que es un cambio, es una transformación de empresa, porque si nos dejan solamente las áreas de cadena de valor o logística, que hagamos omnicanalidad, no lo vamos a lograr, estamos perdidos. Yo creo que esta transformación es más allá, es cambiarnos el chip, ¿no? Porque todavía que sabemos que es un solo cliente y que entra por un canal y otro, y yo no solamente lo veo desde el punto de vista logístico o cadena de abasto, es una transformación, porque todavía las empresas a veces muchas veces creemos que es cuando se mezcla lo digital con lo físico, y vuelvo a insistir, es mucho más allá. Voy a dar algunos ejemplos. Todavía hay empresas que tienen pues diferentes marcas, voy a decir, y que está segmentado su cliente. Y esto va muy en contra, la omnicanalidad va en contra de la segmentación, porque a veces queremos tener un mismo artículo y que pueda cubrir para todos, pero tal artículo o SKU tiene características que todavía son muy específicas para cada canal, ¿no? Todavía tenemos inventarios separados para cada sector de negocio y si queremos ser omnicanal, pues tenemos que hablar diferente o inclusive repensar si la industria o tu compañía quiere ser omnicanal. El ser omnicanal yo no creo que sea la perfección, ¿eh? Yo no creo que sea la panacea, ni creo que sea lo que va a quedar. Ahorita es algo muy de moda y tal vez hablamos con poca profundidad al respecto, vuelvo a insistir. Y lo escuchamos como una tendencia. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Al final, la segmentación tiene que estar bastante dirigida al cliente que está. Dependiendo de ese, vas a tener diferentes canales o omnicanalidades diferentes. Pero has puesto un punto importante que es la racionalización de los SKUs. Al final, sí que puede haber un tema de reestructuración de esos canales en lo que se quiere realmente tener como omnicanalidad. Uy, qué palabra. Y la parte de los SKUs que vas a dar en cada uno de ellos. Y es un reto, como bien dices, muy importante, ¿no? Entonces eso es lo que, yo creo que ahí
sí que hay un tema de que si se quiere o no las empresas, porque tienen diferentes marcas, hay diferentes marcas para ver, pero ya se ha visto alguna marca en Europa y en Estados Unidos y alguna aquí en México que ha empezado de quitarse marcas que estaban destinadas a unos canales, a un segmento concreto para racionalizar, porque sí que va a haber una administración de costos para salir de donde estamos. ¿Vale? Entonces, con todo esto, para preguntar a Carlos, ¿crees que esto está acelerando la introducción de tecnologías nuevas o de tecnologías existentes en lo que es cadena de suministro o abarcando más, como bien decía Edmundo o Virgilio, en otras partes de las compañías para tener más digitalizado o tecnificado las empresas? No, definitivamente sí. Obviamente esto vino a acelerar el uso de tecnología y más por el entorno, ¿eh? Como comenté en un inicio, gran parte del trabajo es alternado, o lo hago a distancia o lo hago en centro de trabajo. Entonces tengo que ayudar a simplificar muchas de las tareas que hasta antes del COVID pensábamos que solamente se podían hacer en lugar de trabajo. Hoy estamos viviendo un claro ejemplo con este webinar, ¿no? Hasta antes del COVID ni siquiera existían los webinares. Entonces, que es una forma de comunicar. ¿Y por qué tenemos que estar así comunicados? Porque el consumidor quiere estar conectado en todo momento. Ahora que está en casa, quiere saber cómo van sus pedidos, la nueva forma de hacer el súper, la forma de conectarse, de poder tener el abasto. Y obviamente, pues esto ha traído pues, el crecimiento de todas las herramientas y el tema del e-commerce, que para muchas compañías ha sido totalmente disruptivo. En otras ha hecho y ha acelerado mucho esto, dando mucha cabida a nuevos negocios, a nuevos esquemas de colaboración con otro tipo de entrega de última milla. El tema de la omnicanalidad, que fue la pregunta anterior, que tiene que ser definitivamente colaborativa para poder entender cómo se va a surtir, de dónde se va a procesar, de cómo se va a entregar. Creo que todavía estamos en pañales y hay que trabajar muchísimo. Y con la ayuda de la tecnología, pues obviamente estamos buscando tener mucho mayor disponibilidad de producto al mejor costo y al mejor servicio posible. La parte de poder mejorar los KPIs de servicio, creo que nos ayudan muchísimo a entender en dónde tenemos la oportunidad en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro. La inversión de la tecnología muy enfocada, sabiendo para dónde y cuándo la queremos necesitar, si es para un tema de dispersión de inventario, si es para un manejo en la complejidad con WMS, la parte del transporte a los que nos dedicamos y usamos uso de transporte primario secundario, toda la parte de TMS, las entregas de última milla, donde ya empiezan a haber diferentes modalidades, en donde el consumidor incluso quiere saber en qué estatus está su orden, por dónde viene, a qué hora van a entregar. El nuevo uso de tecnologías como la radiofrecuencia, que anteriormente estaba destinada al sector de la ropa, del calzado, automotriz, pues hoy ayuda mucho al tema de censo de clientes. La torre de control, Joaquín, antes impensable, y que hoy nosotros en Danone, gracias a la colaboración con Cosmo, la utilizamos, pues nos ha ayudado muchísimo en esta parte de entender dónde están las zonas rojas, dónde están los clientes, los horarios más complicados, los cortes carreteros, los filtros sanitarios, el nuevo censo y alta de clientes. Creo que nos ha ayudado muchísimo a ser más disruptivo en el tema de los modelos de entrega. Y todo esto nace un nuevo nicho en la parte de la tecnología, que es el tema de Data and Analytics, y lo comenta bien Virgilio y lo comenta muy bien Edmundo Arechiga. La data del pasado ahora ya no nos funciona para nada porque el entorno cambió muchísimo. Entonces tenemos que hacer muchos esquemas de predictibilidad, pero mucho basado en datos recientes y en hábitos de consumo, en donde hoy lo que está mucho de boga es escuchar la voz del cliente, qué es lo que quiere el cliente, acompañarlos en este viaje del cliente para entender los modelos de distribución y tener una mentalidad totalmente centrada en lo que está buscando el cliente. Entonces, todo esto ayudó muchísimo. Creo que la oferta de tecnología es más asequible ahora para poder atender cualquier tipo de necesidad a través de la digitalización en temas de seguridad, calidad, de entrega, gente, medio ambiente.
certificaciones incluso que hemos tenido que hacer con la autoridad para poder tener los controles claros ante cualquier medida que nos pida la Secretaría de Salud. Entonces, y esto también nos ayuda mucho a dar mucha credibilidad y continuidad operativa a nuestros clientes y a nuestros consumidores. Entonces, es lo que se ve, y la gran noticia es que esto va a seguir evolucionando y va a llegar para quedarse a niveles en donde creo que el universo de posibilidades es infinita. Es lo que yo te pudiera compartir, Joaquín. Muchas gracias. Sí, al final yo creo que hay un cambio que se va a quedar, que si nos movemos a la tecnología, y eso lo hemos hecho juntos con el tema de torre de control, que aparte de ver lo que estabas diciendo de censo y otras cosas, es ayudar a ese cambio cultural de tus equipos, o sea, del equipo de trabajo, para que realmente sean disciplinados en la parte de cumplimiento. O sea, eso es lo que también logras, que la experiencia de clientes sea mucho mejor. Y eso es lo que yo creo que, o sea, poniendo eso, porque al final estás manejando gente, y mucha gente, y mucho a la vez. Y entonces eso es lo que te da una potencia importante en el uso de la tecnología, porque al final estás manejando, o sea, usas esa tecnología para hacer que todos tus procesos y la gestión de tus equipos, tanto sea propios o tercerizados, que es lo que estaba comentando también el mundo, es verlo. ¿Vale? Yo estoy de acuerdo. Yo quisiera sumar acerca de la tecnología, que la tecnología es un facilitador. Exacto. No lo es. Para mí la tecnología, no porque tengas lo último en tecnología, vas a tener éxito. Yo creo que y no estoy en contra de la tecnología, al contrario, aquí nuestro cliente se está siendo más tecnológico. El tema es que muchas veces invertimos muchísimo en tecnología y la explotamos muy poco, ¿no? Entonces, de nada sirve tener tecnología si no alcanzamos a digerir todo, voy a decir, o no explotamos correctamente las herramientas que tenemos. Yo pienso más en sí creo en la tecnología, pero en ser muy escrupulosos en escoger la tecnología que requerimos para nuestro sector, ¿no? Y la tecnología, pues, como saben, ha crecido enormemente, rápidamente. No vas a poder llegar y decir, oye, vas a estar haciendo cada vez un business case para la nueva herramienta y la nueva herramienta. Yo creo que tiene que ser una combinación, sí, de tecnología, pero con tus procesos también y tu explotación y cultura organizacional, ¿sí? De qué necesita cada quien y de capacitaciones de tecnología, porque muchas veces hay elefantes blancos, hay elefantes, digo, ¿cuántos no sabemos tenemos grandes proyectos que se quedan ahí sin explotar, o llegan nuevas directrices o personas que dicen, es que esa tecnología está obsoleta y yo traigo esta. Y tenemos que tener mucho cuidado a que haya una continuidad también. Así como hay una continuidad en los procesos, también una continuidad en la tecnología. Porque a veces damos unos bandazos de que esto me funcionó y ahora pruebo esta marca y ahora la otra. Y no dejamos madurar también ese conocimiento y esa explotación de la tecnología, lo que yo podría decir. 100% de acuerdo. Yo creo que uno de los ejemplos de trabajo con Carlos, y lo puede hablar más él que yo, fue, o sea, el reto era usar la tecnología y los datos que hay, y ese Big Data, para manejar a la gente. O sea, al final, o sea, lo que tienes que hacer es cambiar procesos, cambiar esa disciplina en los procesos y hacer realmente que las cosas sucedan. O sea, porque tener tecnología, el aparatito, digo aparatito por decirlo, X o el sistema X, y no lo están diciendo, o tienes unos colaboradores que no están muy digitalizados y es necesario un reskill sobre ello, no, lo que tienes que hacer es apoyarte en alguien para ayudar a que tu gente se cambie para hacer esos procesos que quieres cambiar. Si no, el cambio, o sea, comprar una tecnología porque sí, no tiene ningún sentido.
y dejo a Carlos, que creo que quería hablar. No, el tema está claro lo que comenta Virgilio. También el tema de la culturización interna de las empresas, o puede ser un acelerador o puede ser un stopper del tema de la tecnología. Por eso yo decía, ¿para qué la quieres? No es por estar de moda. Seguramente hay procesos que requieren tener tecnología. Y yo insisto en el tema de que la tecnología, vamos, no es el fin y es la panacea. Te ayuda a simplificar. Y ahora con esta parte de contingencia y modelos de trabajo alternos, pues obviamente te ayuda mucho a simplificar la parte de procesos. Entonces la pregunta a hacer acá, todo este tema de adecuar la tecnología a tus procesos es, ¿para qué lo quieres? Si va a ser algo temporal o va a ser algo que puede ser escalable. Yo lo que les diría, creo que se tienen que pensar las herramientas a manera de usarla como un Lego, como un fin, para poder llegar a un cierto resultado y después estar viendo hacia dónde queremos migrar toda esta parte de tecnología, procesos y gente, acompañados de un proceso de culturización, que también lo mencionó en su momento Edmundo, el tema de los capabilities organizacionales, porque está claro que hoy nos movemos mucho más con data y el generar data pues no nos genera ningún valor agregado. El procesarla y tomar decisiones, seguro ahí es donde viene el valor agregado. Entonces, para poder complementar lo que ya se dijo de esto, alineado, que es algo que ayuda, pero hay que enfocarlo muy claro para no quedarnos cortos y no tener subutilizadas las herramientas digitales. Y Edmundo, ¿cómo, o sea, al final Virgilio está hablando también de que los consumidores se están tecnificando más o se están volviendo más tecnológicos? ¿Cómo o sea, en el sector, porque has hablado mucho de papel y no, ¿cómo lo ves de futuro? Es decir, ¿va a seguir creciendo exponencialmente en los próximos meses el tema digital o cuando se vuelvan las instituciones a la parte ya presencial, crees que va a haber un rebrote del papel o cómo lo ves? Mira, se han generado encuestas, primero en el término general, no solo del tema de educación, pero se han generado encuestas donde el crecimiento que ha tenido el e-commerce, los marketplaces y todo, obviamente va a disminuir una vez que pase la pandemia porque las experiencias del cliente tienen que ser mucho más integrales. Y es lo mismo en el caso de la educación, o sea, está comprobado que la educación a distancia, según el grado y según la materia, ¿no? Según el año en el que se esté cursando, funciona o no funciona de una mejor manera, ¿no? Entonces sí va a haber un regreso a las instituciones, a educación más presencial y seguramente regresaremos a comportamientos no del pasado, ¿no? Yo diría un intermedio entre lo que estamos ahorita y lo que estaba en el pasado, o sea, y yo creo que eso va a pasar en todos los mercados, ¿no? Que si la gente está comprando más el autoservicio a remoto o en las tiendas departamentales a remoto, regresará a la experiencia de ir, porque hoy cuando compras lo que tú acostumbrabas comprar, pero no veías los nuevos productos, las nuevas iniciativas, las nuevas promociones. Cuando ya regreses y puedas circular libremente, creo que los patrones de consumo se van a ajustar. Creo que lo digital sí va a haber ganado cierto porcentaje de participación, pero vamos a recuperar, ¿no? Todo lo que es la asistencia a los centros de compras, a los, ¿no? Centros comerciales, a las librerías, ¿no? Según el mercado que haya. Yo creo que sí se va a recuperar y se va a volver a balancear, pero yo creo que va a ser una mezcla mucho más rica, ¿no? De esto, nosotros decimos del tema multimedia, de que tengas un libro con una plataforma digital, con acceso a una librería, ¿no? Digital, ¿no? Con videos, con plataformas ¿no? De capacitación o de entrenamiento. Entonces yo creo que se va a hacer un mundo híbrido bastante interesante. Ok. Y visto esto, al final yo creo que la pregunta también es para Virgilio. Es decir, ¿el comercio electrónico cómo lo ves? ¿Que se va a disparar y se va a quedar ahí? ¿O vamos a ir, como estamos acostumbrados, como dice Edmundo, a ir a la experiencia de ir a comprar a las tiendas? Porque al final era una experiencia, o sea, no solamente es comprar por la necesidad, sino por toda una experiencia.
Sí, nosotros hemos creído siempre en las experiencias y obviamente crear una experiencia digital ha sido mucho más complejo, o tal vez porque es algo nuevo o porque todo nuestro background ha sido en la experiencia física. Por lo tanto, todavía le apostamos a la experiencia física. Yo a Eduardo le diría que tal vez, creo que hay una buena noticia también, ¿no? O sea, creo que esto de la pandemia sacudió al mundo. Yo creo que no va a volver a ser lo mismo. Sí vamos a volver a ciertos aspectos, pero también, pues no tenemos en el radar esta pandemia en el mundo real. ¿Por qué no también pensar que puede haber una pandemia en el mundo digital? No sé si estamos ahí, lo hemos pensado en una pandemia digital. ¿Y qué pasaría con esos negocios digitales, ¿no? Porque así como hay virus reales, pues, y decimos invisibles, pues también se puede suceder en de que no estar preparados para esa pandemia digital. Pero regresando al tema, sí, obviamente está creciendo, va a seguir creciendo. Yo creo que el crecimiento también lo tenemos que ver si es real o no, o nominal, se está transformando nuestro cliente, ¿sí? Ya, y eso veamos en cada uno de nosotros, qué porcentaje de nuestro consumo era en las tiendas físicas o de manera física, y cuántos ahora lo hacemos de forma digital. No es que tengamos más dinero, al final el consumo, al contrario, creo que está contraído, simplemente está dividido este mercado, la forma de comprar, ¿sí? De que ahora tu preferencia, y tienes esa posibilidad de hacerlo de forma digital, sí, tu participación como consumidor va a tener una presión más importante y tiene, por lo tanto, una repercusión en los negocios. Yo creo que ya no vas a regresar a ese porcentaje de consumo como tenías, pero como cliente me refiero, ¿no? Y depende del sector a donde estés también. Yo creo que eso también depende mucho. Bien, Carlos, ¿tienes algo en este tema o voy a lanzar algunas preguntas del público? No, si quieres las preguntas de público para avanzar. Vale, hay una pregunta que como estuviste hace poco en Cadena de Frío, ¿vale? Y creo que de los tres eres más experto de Cadena de Frío, aunque también el mundo ha estado en ese mundo. ¿Cómo veis los retos que van a enfrentar los logísticos cuando llegue la vacuna del COVID? O sea, porque al final las vacunas, hay algunas que están hablando que tienen que estar a unas temperaturas bastante de congelación, otras no tanta. O sea, ahí va a haber y sobre todo aquí en México, sabemos que hay una escasez de cadena de frío y va a haber ahí algo que hacer. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que es de las grandes oportunidades que nos ha dejado el COVID. Creo que en la parte de colaboración todavía tenemos mucho que trabajar. Es claro que el tema de cadena de frío en México, cuando vimos los números comparados con lo que tienen en Europa o en Estados Unidos, nosotros cuando nos comparamos tenemos solamente el 15% comparados con ellos. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que evaluar, porque también algo que hemos aprendido en el COVID es que estas nuevas oportunidades de negocio, además de distribuir y producir productos lácteos frescos, también podemos fungir como operador logístico. Todos los que nos dedicamos a esto tenemos capacidades para poderlas llevar a nuevos servicios de almacenaje, de distribución primaria, de distribución secundaria con disruptivos de tecnología, de monitoreo. Yo creo que es algo que se tiene que explorar. Y lo comenté en la pregunta anterior, en la parte de la culturización y las políticas internas que tengas como compañía. Yo creo que si adaptas esta necesidad a una nueva oportunidad de negocio, yo creo que no estamos peleados con esto. Sabemos que los escenarios que vienen los próximos meses pueden ser complicados por la parte de desempleo y pueden ayudar muchísimo a potenciar lo que es cadena de frío en México. Pero insisto, tenemos que ser mucho más flexibles y mucho más abiertos a buscar nuevos horizontes para poder establecer relaciones de otro tipo de negocios. Estaba hablando con el mute, perdón. Sí.
Hay dos preguntas, o sea, con lo que ha sacado Edmundo, y sobre todo con el tema que no se puede usar históricos para poder ver cuál es la demanda, cómo es la demanda para luego calcular qué es lo que hay. Hay varias preguntas con un tema de, ¿van a servir los mismos KPIs que usamos para controlar nuestras cadenas de suministro? Este es para Edmundo y para Virgilio, principalmente. Carlos también. ¿Y cómo vamos a poder hacer un tema de previsión para el 2021 con toda la incertidumbre que hay, que no se sabe cuándo llega la vacuna, no la vacuna y cómo? Yo creo, desde el punto de vista de administración de la demanda y de series de pronósticos, pues tendrás que usar, como mencionaba Carlos, Data Analytics y tratar de usar varias series que te relacionen, ¿no? Tu venta histórica con tu venta actual, con el número de clientes, con el número de órdenes, ¿no? O sea, no es una serie sencilla de agarrar mi histórico y proyectarlo. Hay que tratar de entender cuáles fueron las circunstancias del mercado, ¿no? En clientes, en órdenes, en pedidos, ¿no? Entonces, es como mucho más complicado, pero pues al final hay técnicas que se pueden usar. Y mi respuesta al a los KPIs, para mí, o sea, no puedes olvidar tus KPIs históricos. Si los tienes bien fundamentados y mides KPIs en el tema de inventario, servicio y costo, pues todos seguirán siendo lo mismo en inventario, servicio y costo. Nada más en servicio, pues vas a aumentar, ¿no? Quizás, ¿no? Tus indicadores para medir el servicio postventa o el servicio de entrega directa a casa, o tus tiempos de proceso, o tus tiempos de reacción a urgencias, emergencias, ¿no? Pero son complementarios de lo mismo. Los KPI siempre, desde mi punto de vista de logística, tendrán que estar relacionados con el nivel de servicio que doy, mis costos administrativos o de operativos, y mi nivel de inventarios. ¿Ok? Sí, yo opino, yo creo que los KPIs como tal, yo creo que van a continuar. Yo creo que, y aquí cuando decimos que van a continuar, pues cada compañía tiene KPIs, puede ser unos más sofisticados que otros, que otras compañías. Lo que sí creo que es la historia es la que está cambiando, y es la que tenemos que seguir, y tenemos que saber esas tendencias. Y también nos dimos cuenta que pues, estamos en un mundo pues muy frágil, y que muchas veces, aunque tengas históricos, pues no te va a servir para predecir. Pero yo creo que tenemos grandes aprendizajes, que eso sí lo puedo compartir. Creo que esto nos está haciendo mejores personas y mejores ejecutivos para sobrevivir ante esta crisis. Creo que nos ha sacado lo mejor de nosotros en el sentido, o lo peor, en el sentido de cómo solucionar con mayor rapidez. Creo que esto tenemos que actuar, y qué es lo que qué es lo que es necesario cambiar. Yo creo que los KPIs va a depender mucho de tu organización o de ti mismo, de qué requieres medir, o de qué es cómo estar más, vuelvo a insistir, cerca con el cliente. Esto, yo creo que siempre hemos hablado de nuestro cliente, que el cliente está en el centro de nuestras compañías, pero muchas veces es solamente un eslogan que una realidad. Y creo que ahora esto sí nos ha puesto a repensar con todo lo que está sucediendo, y sobre todo hay algo muy importante que ha venido a revolucionar todo nuestro actuar, y no solamente como compañía, sino como ser humano, las redes sociales, ¿no? Entonces también seguramente va a haber nuevas KPIs ahora para esa medición en estos medios, o en todo lo que tiene la accesibilidad de nuestros clientes. Carlos, ¿tienes algo en este punto? No, nada más reforzando lo que comentaron tanto Edmundo como Virgilio, no cambian. Seguramente toda esta parte de índices, la dispersión para poder estar mucho más claro, los nuevos temas de demanda, yo creo que son una afine más de procesos que de inventar nuevas métricas. Esta pandemia también ha ayudado a nuevos esquemas en las entregas de distribución, te miden más la parte de los in-stock. Ha servido también para poder alargar ciertas ventanas de servicio que también te ayudan a repensar los modelos, el procesamiento de las órdenes, la vigencia de las mismas, para poder mejorar los servicios. Creo que esta parte de sacar mucha ventaja de la data que te dan los consumidores
cuando tú te metes a navegar en algunas tiendas departamentales, cuando vuelves a abrir tu navegador, pues está, oye, ya viste esta botella, este perfume o este consumible que tú querías. Creo que eso también ayuda mucho a incidir y a perfeccionar tus procesos internos. Más que eso, es un complemento a lo que comentaron mis compañeros. Sí, hay un punto que, Virgilio, o sea, que me gustaría que profundizar en él, porque Virgilio lo ha sacado de... O sea, esta pandemia nos ha sacado lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros, y o sea, yo estuve haciendo unas cosas bastante raras justo al principio. O sea, nos metimos a ayudar a un tema de Ponte la Verde, a un tema de ayuda a proyectos mexicanos salidos directamente de los jóvenes de México, y es una de las cosas que, como experiencia personal, es algo que está. Entonces, sí que me gustaría preguntaros, todo este cambio tan brutal, o sea, ¿cómo, o sea, desde el punto de vista de ejecutivo de logística, o sea, ¿qué os ha llevado internamente, como personalmente? Mira, yo creo que puedo decir algunas cosas que podrán estar de acuerdo la mayoría, ¿no? El desarrollar el sentido de urgencia, prioridades, disponibilidad, pero yo quisiera irnos, y hablando de KPIs, más en la parte humana, ¿no? Que creo que hubo una lección muy fuerte para la humanidad, ¿sí? Sin embargo, yo creo que no sé cuántas empresas hicieron esa reflexión de cómo estamos. Y hay cosas básicas, ¿no? Hablando de indicadores y hablando de cómo está nuestra gente, de cómo protegerlas, ¿sí? También se hicieron muchas acciones para proteger principalmente su salud, pero también la parte de la salud mental, ¿cómo está? Yo creo que al menos, sí, no sé cuántos de ustedes, pero en nuestro caso, la presión se incrementó fuertemente. O sea, aquí mucho más de esa pérdida de venta, o depende del sector, ¿no? O cuando en nuestro caso, pues cerramos casi 3 meses o hasta un poco más, cómo recuperar toda esa venta perdida, pues ha habido todo un reto, ¿no? Y a veces esos retos se van a un extremo, ¿no? A un extremo de cómo dar ese número. Y yo creo que también tenemos que hacer esa reflexión hacia adentro, hacia nuestros colaboradores, de cómo están después de todo esto, o qué está pasando. Hay un estrés muy fuerte, ¿no? Vean las noticias y muchas partes negativas, son muchas crisis en una, ¿no? La económica, la de seguridad, la de sanidad. Entonces, creo que también debe haber una reflexión como humanidad en ese tema, y hacia adentro de las compañías. Eso es lo que yo creo que daría como una reflexión. Sí, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo. Y yéndolo al final somos logísticos y al final lo pasamos eso a lo que es procedimientos y demás. Y hay un tema que es de gestión de riesgos. Y uno de ellos es el que estás poniendo, porque al final esa parte humana, porque gestionamos gente, ¿verdad?, es algo que tenemos que aprender. ¿Creéis que estamos realmente preparados o se ha mejorado esa gestión de riesgo con la pandemia? O sea, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay muchas aristas del riesgo, ¿no? Bueno, sí. Si damos el riesgo si hablamos del riesgo desde el punto de vista de salud, al menos creo que se ha hecho, yo creo que algunas compañías en mayor o menor medida, pues cómo proteger nuestra salud. Sí, desconozco si así empezaron, pero empezamos con algo, vamos a decir, básico, y de lo que todo mundo hacía, y compartimos en Soy Logístico muchas de las prácticas, y seguimos evolucionando. En nuestro caso, seguimos haciendo ya ahora, pues adicional a esto, pues pruebas semanales prácticamente al 100%. O sea, ya es algo que de
una preocupación para proteger al colaborador, y cada vez se está invirtiendo mucho más en estos términos del riesgo de la salud. En otros temas de riesgo, pues puede seguir siendo un tema muy importante la seguridad, ¿no? Y aquí, pues cada quien también tiene seguramente, pues temas para, o mejor dicho, procesos o procedimientos para evitar ese tema de seguridad. También en el tema del riesgo de la salud, pues se han puesto teléfonos, se han puesto para que esto no existía, y es algo que, de que tú te puedas canalizar esa inquietud emocional que tienes, pero otra vez cada compañía pues hace lo posible de acuerdo a sus recursos. Unos lo pueden hacer, otros no tanto, pero no sé, eso podría decir hablando de riesgos, y también obviamente otro tipo de riesgos de cómo mantener esa cadena de suministro activa, ¿no? Porque ahí hay un tema de resiliencia muy importante, y es uno de los puntos que que está siendo el reto en esta pandemia. Sí. Gabriela. Tenemos a alguien del público que quiere participar, uno de nuestros espectadores. Entonces, si le podemos abrir, por favor, tu micrófono. Aquí está ya. Rodolfo López, él es director de cadena de suministro de RUS. Adelante, Rodolfo, por favor. Era una nota hace un rato. Buenas tardes a todos los que están exponiendo, la verdad, conceptos muy claros. Y yo creo que el tema era un comentario hace un rato, pero voy a empezar por las últimas palabras de Virgilio. Creo que tiene toda la razón. No hay una receta. No hay una receta, y cada empresa está aplicando lo que ha visto de acuerdo a la estrategia personal de cada empresa, ¿sí? Y ya eso lo baja a nivel de sus empleados y la estrategia del negocio y clientes y proveedores. Entonces, en ese aspecto, desgraciadamente no hay una receta, sin embargo, hay muchas buenas prácticas como las que ustedes han compartido. Mi comentario era hace un rato cuando hablaba Virgilio de la tecnología, y también quería reforzar el punto, es la tecnología está allí, la tenemos al alcance muchas empresas, el tema de la tecnología, pero no nos va a servir de nada si nuestra estrategia no hay una conversión digital en la estrategia del negocio. Y segundo, si las habilidades de nuestros colaboradores no las estamos explotando hacia una dimensión digital que todos deberíamos tener a estas alturas de la parte comercial, de la parte de negocio. No es algo que estuviéramos, y hablo en general, porque hay empresas que están más avanzadas que otras, no es algo que tengamos definido todos, que la estrategia de competencias digitales de los colaboradores estuvieran allí. Hoy nos hemos subido rápidamente muchos, pero otros están atrás, y algunos quieren subirse y no tienen los recursos. Ese era mi comentario, que reforzaba el punto de que tener la tecnología pues no resuelve nada. A lo mejor el de TI va a estar muy contento de que tiene todos los fierros y los programas, pero toda la base de empleados vamos a estar perdidos si no existe esa estrategia. Por ello era mi comentario, y felicidades, prácticas y comentarios muy acertados, y les agradezco mucho que los compartan con nosotros. Buen día. Gracias, Rodolfo. Gracias. Gracias, Rodolfo. ¿Tenéis algún comentario? Me están diciendo que ya estamos en tiempo, ¿no? Gabriela, ¿no? Entonces, Virgilio, Carlos o Edmundo, ¿tenéis algún comentario? Yo nada más tendría un comentario de mis aprendizajes que he tenido en este proceso de la digitalización. O sea, uno cree naturalmente que cuando estás en un proceso físico, las capacidades las tienes que aprender a administrar, porque muchas veces pueden ser una restricción, una capacidad de almacenamiento, de transporte. Y erróneamente creemos que cuando nos vamos al mundo digital no hay restricciones, y en el mundo, o sea, la nube no es infinita, tienes que pagar por la nube, tienes que pagar por las órdenes procesadas, tienes que pagar en un call center. Entonces, el mundo digital también es un mundo que se tiene que planear, que se tiene que administrar, que tiene que tener un pronóstico, y las mismas técnicas de planeación aplican en lo digital que en lo físico. Entonces, nada más quisiera cerrar con ese aprendizaje, porque al final la logística y lo que sabemos, ¿no?, de teoría de logística aplica en cualquier circunstancia.
Y con eso, no, sería mi último comentario. Yo con lo que cerraría, bueno, gracias, agradeciendo a la asociación por la oportunidad de compartir de último momento, pero coincidiendo con todo lo que hemos visto acá, creo que todavía hay mucho que aprender, creo que tenemos que seguir aprendiendo y desaprendiendo, todavía no hay mucha claridad de cuándo se va a normalizar esto, pero yo creo que hay que sacar ventaja para poder transformar estas oportunidades en algo mejor para nuestra compañía, nuestros colaboradores y los clientes. Yo creo que hay que verlo como algo que el próximo año nos va a retar cuando todo esto venga. Yo creo que vamos a sacar las buenas y las malas en pro de poder mejorar muchísimo esta parte de la cadena de suministro y que comenté en un inicio, creo que de todas las áreas funcionales de una compañía, creo que la más retada y algo que vino a revalorizar el tema logístico fue la pandemia. Porque gracias a todo lo que hace este gremio, nosotros hacemos posible que los planes comerciales, los de marketing, los de innovación puedan llegar a buen puerto con los clientes finales. Entonces, a cuidarse mucho, a seguir muy atento con los temas de movilidad y a seguir aprendiendo en esta parte de lo que ha sido el COVID. Muchas gracias. Bueno, yo prácticamente han dicho muchas cosas que estoy de acuerdo. Yo quisiera comentar que yo creo que todavía nos falta mucho tiempo para continuar como la forma en que estamos trabajando. Seguramente la vacuna todavía va a tardar, así es que yo lo que comento es que yo espero que todavía estos momentos sigan sirviendo para un tema que requiere mucho el ser humano y México, que es la colaboración. Creo que todavía debemos ser mucho más colaborativos, ¿no? Como que ahorita cada quien dijo, bueno, estamos, y por ahí leía, estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos colaborar más? Y yo vuelvo a insistir mucho, yo sé que hemos hablado de la tecnología y digitalización, pero hay cosas básicas que no nos olvidemos, que son nuestros colaboradores y son quienes hacen posible todo esto, donde se arriesgan diariamente para hacer sus labores y que sigamos pensando que un eslogan que siempre se ha dicho, que nuestro personal es el activo más importante. Yo creo que es momento de que así lo demostremos y eso sería mi mensaje. Muchas gracias. Yo quería agradecer por cerrar ya para dejar a David el cierre. Es agradecer a Carlos, a Edmundo y a Virgilio por expresar sus experiencias y espero que haya moderado bien con preguntas y con parte de mi experiencia que es menor que la de tres gurús que están hoy aquí en el panel. Ok, muchísimas gracias y también a Soy Logístico por darnos la oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Gaby, ¿tenemos encuesta para el final? Sí, al final dejaremos una encuesta, les pedimos nos ayuden a contestar. Nuestro objetivo es seguir generando este contenido de alto valor y bueno, aquí ya la pueden ver en pantalla. Bien, y las preguntas se quedaron pendientes, vamos a tratar de responderlas vía nuestros panelistas y se las enviaremos con mucho gusto. Pues, ¿qué les puedo decir? Un agradecimiento enorme por parte de la parte administrativa de Soy Logístico. Aprovecho para felicitar a Gaby y a Itzel por la labor que hacen de promoción, de difusión, de coordinación con los panelistas, de colección de información. La verdad es que ha sido bien interesante trabajar estos webinars que no estábamos acostumbrados. Habíamos trabajado ya más de 250 programas de radiologística, pero esto es un poco diferente. Y me gustaría leerles una felicitación de nuestro presidente que ha estado atento al webinar, que es Alberto Moviano. Dice, muy buena plática, amena y el esquema de informalidad ayuda porque esta plática de café está basada en compartir experiencias y no tan académica. Y les manda unos 3 aplausos que yo creo que son más.
Yo me congratulo de tener a Carlos y a Virgilio en el Consejo Directivo de Soy Logístico y de amigo y contacto permanente con Edmundo. Es la verdad no les gusta luego que digamos la palabra eminencia, pero la verdad es que es una gente que conoce muchísimo el tema logístico, que ha tenido tanta experiencia y que le gusta compartir conocimientos y siempre está dispuesto a acompañarnos en las actividades que vamos realizando. Así que, pues con esto yo también me despido. Les agradecemos mucho a los que se conectaron, a los panelistas, y seguiremos trabajando para promover el desarrollo profesional de los ejecutivos logísticos en México, que es el propósito fundamental de Soy Logístico Asociación. Así que a todos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta Joaquín, luego. Erika, Gracias. muchas gracias. Gracias, Joaquín. Hasta luego. Gracias.